Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a Reflexiones de Medianoche. Agradecemos al Dios Todopoderoso por permitirnos llegar a ustedes, entrar a sus hogares a través de esta plataforma en YouTube, Atalayas Días Finales. Hoy doy gracias a Dios porque Él nos ha permitido poder disfrutar de este hermoso día, disfrutar del sol, del aire, de la familia, de los hijos, disfrutar de los amigos, disfrutar de su presencia, porque Él lo llena todo y en todo. Y para nosotros, cada vez que amanece y abrimos nuestros ojos, no nos queda otra cosa que agradecerle al Dios Todopoderoso, porque Él es el que ha extendido nuestros días sobre esta tierra. A Él, no gracias a los médicos, no gracias a mi esfuerzo, no gracias a un empresario que me contrató para un trabajo, no gracias a mis hermanos en la fe, no. Y agradecemos, sí, agradecemos a aquellas personas que de alguna manera han sido instrumentos en las manos de Dios para bendecir nuestras vidas. Sí, claro que sí. Pero sobre todas estas cosas debemos darle gracias a Dios. Mire usted, han pasado muchos años desde aquella primera vez que yo tuve ese hermoso encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tengo que agradecerle a Dios porque a Él le debo todo lo que soy, todo, absolutamente todo. Y si de repente hay algo más que yo ignore, que desconozca, también gracias a Dios. Él ha sido bueno, sus misericordias han sido perpetua en nuestras vidas y debemos ser agradecidos. Hoy voy a hacer una pequeña reflexión y quizás en las próximas también vamos a hacer, sobre todo yo voy a hacer bastante énfasis sobre el agradecimiento y sobre el recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él ha hecho tantas cosas, amados hermanos, que muchas veces nosotros por pasiva o por activa ignoramos o tratamos de desechar y no darle la importancia de la misma. Es por ello que yo a la congregación, el lugar secreto, siempre les he dicho, den testimonio, por más pequeño que sea, den testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Porque ese testimonio primeramente glorifica a Dios, porque estamos exaltando su nombre, estamos poniendo en evidencia lo que Él hace en nuestras vidas. Pero también estamos dando testimonio a otros de que para el que cree todo es posible. Desde una sanidad, desde un milagro financiero, todo es posible. Y cada vez que nosotros damos testimonio de lo que Él hace, exaltamos y glorificamos su santo nombre. Entonces yo quisiera, a partir de ahora, de vez en cuando voy a hablar acerca de mis experiencias como hombre, como ministro, como obrero laico, que lo fui en Panamá por muchos años, y como misionero acá en Europa. Eso me lleva a un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra, si no me equivoco, en el Salmo 137, donde los judíos hacen mención de las cosas que Dios había hecho. En este pasaje bíblico, versículo 1 al 3, dice:
Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre la sauce en medio de ella colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Este pasaje bíblico me conmueve porque es la expresión de un pueblo que había sufrido y estaba sufriendo. Todo parece que este salmo o esta citación de David habla del dolor que había en su corazón. Seguramente esto fue escrito después del exilio en Babilonia. Entonces ellos habían vivido momentos muy duros, muy difíciles, y la gente les pedía que cantaran, que tocaran sus arpas, pero había tanta tristeza, tanto dolor en sus corazones que no podían. Habían colgado sus arpas y se habían abandonado. Yo le llamaría, se habían deprimido. Entonces, hay algo que él dice aquí, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, acordándose de aquellas cosas. Es verdad que la Biblia dice que no debemos traer a memoria las cosas pasadas, pero yo no creo que yo peque con decir lo siguiente. Yo creo que el Señor nos está refiriendo que no recordemos el pasado. Él dice que no lo traigamos del pasado algunas experiencias malas y la insertemos en nuestro diario vivir. Creo que eso es lo que él está tratando de decir. Pero recordar no es malo, porque cuando recordamos algunas cosas, ciertamente a veces nos lastima, y cuando nos lastima un recuerdo es porque todavía la herida está viva y no ha cicatrizado. Cuando recordamos cosas y no nos hacen daño y no nos traen tristeza, dolor y pena, es porque Dios ha operado un milagro de sanidad interior en nuestra alma. Pero no solamente traer cosas, recordar cosas del pasado malas, sino también cosas buenas, sobre todo las cosas buenas. Hemos vivido buenas experiencias, hemos vivido tiempos hermosos, gloriosos. Y aquí entra brevemente mi testimonio. Cuando yo conocí a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi alma, fue una experiencia maravillosa. Fue algo que me gustaría volver a vivirlo. Es una manera de decirlo. Me gustaría volver a experimentarlo, porque fue algo maravilloso. Además de que el Señor me sanó de una enfermedad de la que los médicos no le daban ninguna esperanza de vida a mi cuerpo, Dios trajo alegría, trajo gozo a mi alma y a mi corazón. Y desde entonces le he servido como ministro laico, como obrero local, como director de iglesias nacientes en mi país, como pastor en algunas congregaciones, sobre todo en las regiones montañosas e indígenas de mi tierra. Allí yo aprendí muchas cosas. Aprendí lo que hoy soy, gracias a Dios. Y viví algunas experiencias surrealistas, créanmelo, hermanos. Y sería muy penoso que, habiendo vivido cosas como las que les voy a mencionar, no la comparta con ustedes. Para mí esto es una riqueza que quizás usted al escucharlo le va a bendecir. Yo recuerdo, para empezar, y voy a tratar de dar algunas fechas, no en todas las experiencias, pero por ejemplo, recuerdo que en el año 1979, tenía yo ya 2 años de convertido. 1979, tendría 15 años. Yo estudiaba en el colegio y los fines de semana yo me iba a la montaña con mi pastor, que por cierto le envío un caluroso saludo desde acá, desde Bruselas, al pastor José Bellín Camargo, a quien quiero, a quien aprecio y a quien llevo en mis oraciones. Ahora que estuve en Panamá, estuve visitándole, estuvimos conversando y recordando viejas hazañas, viejas experiencias junto allí a sus hijos y a mi hermano Virgilio, que es hermano de sangre
del pastor José Billín Camargo. Pero yo recuerdo que fuimos a una comunidad, porque repito, yo los fines de semana después del colegio me iba a predicar a las montañas, a los campos, con él. Claro, tenía que pedirle permiso a mi papá y con dificultad me daba permiso. Pero en muchas de esas experiencias recuerdo que me tocó predicar, y tendría 15 años, me tocó predicar en la iglesia, no recuerdo el nombre de la congregación, pero sí sé que era en Pajonal. El primer lugar que visité, Pajonal, en mi país, en mi provincia, en el distrito de Penonomé. Y me tocó predicar. Ya había predicado anteriormente en algunas congregaciones. Recuerdo que mi primer lugar como predicador fue en mi propia comunidad, Puerto Rico de Penonomé. Ahí prediqué yo por primera vez y recuerdo que me pasé casi un mes preparando el mensaje. Y cuando llegó la hora de predicar, pegó una brisa de aquellas como usted no se imagina y se llevó casi las 20 hojas que yo había preparado el sermón. Así que el pastor me miró y me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Así que tuve que predicar sin un bosquejo, sin una estructura, y fue glorioso. Pero bien, vayamos al lugar donde quiero llevarles. Pajonal. Ese día me tocó predicar y estaba yo ahí exponiendo la palabra y de repente, en la pequeña congregación, porque era una iglesia bien pequeña, quizás cabían unas 40, unas 50 personas, entra un hombre, un joven, en un caballo, entra al mismo santuario y yo me quedo frío como hielo. Y yo miro al pastor y él me mira a mí y baja la cabeza y toda la congregación, la bulla, la inquietud, la incomodidad, la preocupación y el miedo de algunos, porque el hombre había entrado borracho y saca un puñal y dice, yo soy el diablo. Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a reprender? Refiriéndose a mí. Hermanos míos, yo quedé frío y yo me le quedé mirando y miré nuevamente al pastor y él bajó la cabeza y yo digo, Dios mío, pero ayúdame, pastor. Oh Señor, ayúdame, ¿qué hago? Y el hombre me dice, como tú prediques, te mato. Y yo temblaba, pero yo no sé cómo me entró un coraje, queridos hermanos, un coraje de aquellos que seguramente a muchos les ha pasado. Un valor, pero que salía de adentro de mi ser. Yo me bajé del altar, del pequeño altar, nunca se me olvida. Me acerqué donde el hombre y le dije, sales de este lugar es sagrado. Por favor, no permitas que te lo vuelva a repetir. Salga de aquí. Y el hombre me dijo, no, me vas a tener que sacar a la fuerza. Yo soy el diablo. Y con el puñal en la mano, te voy a matar. Hermano, créamelo. Yo estaba que temblaba, pero al mismo tiempo había una sensación de valentía, de coraje dentro de mí. Ahora entiendo que era el Espíritu Santo de Dios. Y yo le dije, por segunda vez, por favor, le pido que salga. Y el hombre me dijo, no salgo. Yo soy el diablo y te voy a matar. ¿No crees que eres demasiado joven para que te maten? No me saques de aquí. Yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Hermano, yo sentí una voz que me dijo, golpéale la cadera al caballo, en la parte de atrás. Y yo fui, hermano, y le he golpeado la cadera al caballo. Ese caballo ha relinchado dentro de la iglesia y el hombre se ha caído. Yo pensé que se había esnucado. Fue algo que marcó mi vida. Le dije, en el nombre de Jesús, y le he dado a la narga del caballo. Y el caballo ha relinchado y ha tumbado al hombre, se golpeó, la gente brincó, lo agarraron y de repente el hombre se levantó medio turuleco y me miró y me dijo, perdóneme, pastor, perdóneme, yo no sé lo que estaba haciendo. Yo lo agarré y lo abracé y oramos por él y le dije, acepta a Cristo y arrepiéntete. Hermano, el hombre aceptó a Cristo, se arrepintió. Yo no sé qué fue de la vida de este hombre,
Yo años después lo volví a ver, pero ya hace muchos años que no lo veo. Han pasado ya muchos años y no sé nada de él. Algunos me han dicho que murió, no lo sé si es cierto, me reservo su nombre. El asunto es que fue una experiencia maravillosa. Maravillosa en el sentido de que Dios actuó en ese momento. Lo que trato de transmitirte es que recordar estos hechos refuerzan nuestra fe. Y como decían los judíos, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Yo no me estaba acordando de Sión en estos días, pero me estaba acordando de esta experiencia. Y yo me dije, qué loco que fui. Porque ese hombre pudo haberme matado. Pudo haberme matado. Y yo tendría en ese momento 15 años. Ahí les pongo una foto, no se ve muy bien, de aquel año, para que se dé cuenta que fue cierto. Pero también tuve otra experiencia. Lógicamente yo seguí asistiendo, apoyando esta congregación. Luego pasaron muchos pastores. Yo me convertí me dieron la responsabilidad como director de iglesias nacientes. Así que yo tenía que recorrer una serie de congregaciones por todas las montañas del norte de mi país, de Coclé. Así que fui en varias ocasiones a esa iglesia. Luego hubieron varios pastores, entre esos el pastor Santiago Sosa, un hermano al que yo también aprecio y recuerdo con mucho cariño, al pastor Sosa, un hermano verdaderamente entregado a Dios, que ya partió con el Señor ya hace muchos años. Pero tuve otra experiencia también con el pastor José Bellín Camargo, porque era mi pastor, era el que me estaba formando, era el que me discipulaba, era el que me enseñaba cómo orar, era el que me enseñaba cómo estudiar la Biblia. Y fuimos a otra comunidad casi en ese mismo año, llamado Ojo de Agua, por allá, por el norte, metido también por allá por las montañas, por un sector llamado Miraflores. Bueno, ahí no había ni luz, no había nada. Era un lugar lleno de oscuridad, de cucuyos, y en la noche se escuchaban los tigrillos, el búho. Pero para mí eso era maravilloso. Aunque no tuviésemos todas las facilidades, pero yo me sentía como pez en el agua. Así que llegamos a esta comunidad donde también me tocó predicar ciertos días. El predicador era mi pastor, pero yo le apoyaba. Y en ese tiempo estábamos, recuerdo, tomando los cursos. Vamos a ver si me acuerdo del nombre. Los grandes interrogantes de la vida. Los grandes interrogantes de la vida. Estábamos estudiándolo, él y yo, y nosotros en aquel momento estaba la iglesia a un lado, pero casi al frente o en la parte de al lado teníamos un ranchito. Ahí les pongo las imágenes. Teníamos un ranchito y en ese ranchito nosotros subíamos por una escalera y arriba teníamos lugar donde dormíamos. Pero en el día bajábamos y teníamos hamacas en la parte de abajo. Ese día estábamos, después del culto, estábamos estudiando los grandes interrogantes de la vida, llenando los formularios. Yo le preguntaba al pastor, él me respondía y así sucesivamente, porque tenía hambre, quería aprender. Eran como las 12 de la noche, nunca se me olvida. Era oscuro, teníamos unos mechorros que se prendían con querosén. Y de repente, cuando estábamos estudiando, entró como una brisa por debajo del rancho y subió por ese hueco que era como un cuadro, y por donde subía la escalera y por ahí nosotros subíamos. Bueno, entró como una brisa, sopló y apagó los mechorros. Y de repente alguien comenzó a subir la escalera y el pastor me agarró así. Yo no lo veía, pero sentí que él me agarró y él me dijo, no te muevas ni digas nada. Vamos a orar. Y la persona, quien fuera, comenzó a subir. Y yo estaba pegadito a la randidura o el hueco por donde se entraba al rancho en la parte de arriba. Y comenzamos a orar. Y de repente, mis hermanos, yo no recuerdo si al pastor le pasó lo mismo, pero en mi caso sentí que me enmudecieron. No podía hablar. La lengua no la podía mover. Y me entró un miedo y la piel se me puso como de gallina.
Y comencé a temblar. Y el pastor me decía, ora, Tommy, ora. Y yo no podía orar, pero él me decía, ora con tu mente. Porque él se dio cuenta que algo me estaba sucediendo. Y me dijo, ora con tu mente. Y yo comencé a orar con la mente. Señor, en tu nombre, oh Padre Santo, la sangre de Cristo que me ha lavado de todos mis pecados, reprenda a Satanás en el nombre de lo que sea. Y a medida que orábamos, ese personaje que nunca lo llegué a ver, y más vale que no lo hice, me dice mi pastor, estaba prácticamente a unos 20, unos 30 centímetros de mí. Yo sentía su respirar, cuando respiraba, cuando aspiraba, y hacía. Y yo temblaba, hermano, yo temblaba, yo quería gritar, pero no podía, no podía. Y yo comencé a orar en mi mente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y a medida que yo clamaba, mi lengua comenzó a soltarse. Y comencé a orar ya, a articular sonido. Y comencé a reprender en el nombre de Jesús lo que sea. Y el pastor también decía, te reprendo, tú no tienes ninguna autoridad sobre nosotros, hermano. Y en ese momento, quien haya sido, bajó esas escaleras como alma que lleva el diablo. Y salió huyendo. Y de repente se formó una pelea de puercos en la parte de abajo. Y ese rancho se movía como usted no se imagina. Yo no sé si el reverendo Chino lo recordará, pero yo sí lo recuerdo perfectamente. Y los puercos se fueron. Y al día siguiente, cuando nos levantamos, generalmente la parte de abajo es como tierra, que cualquier persona que llega allí o alguien camina sobre allí y se ven los pasos. Pero cuando bajamos no había señal de nada. Y preguntamos a los hermanos si habían puercos, si alguno tenía puerqueriza cerca. Dijeron que no. Ahí entendimos que el mismo Satanás o un enviado, un emisario, un demonio quería fastidiarnos la vida. Eso lo vivimos. Y lo vivimos de una manera que al día siguiente el pastor me agarró la cabeza y me hizo así. Me dijo, Tommy, nunca se te olviden estas experiencias porque llegará el día que cuando la recuerdes, te van a ayudar mucho. Y por eso estoy recordando esto. Así como los judíos recordaban aquellos días cuando estaban en Sión y el deseo de regresar, yo hoy recuerdo esta experiencia maravillosa que marcaron mi vida para bien, no para mal. Ese día, hermanos míos, yo aprendí una cosa, que las fuerzas diabólicas son reales, que las regiones, que los gobernadores, que los principados son reales, como dice Efesios capítulo 6. Yo lo viví. Y le cuento una última. Y en una próxima ocasión le contaré otras. Recuerdo que ya yo para aquel entonces ya tenía aproximadamente unos 23, 24 años. Y se me envió a pastorear una iglesia ahí mismo cerca. Resulta que esa iglesia que les acabo de mencionar, por razones de que mucha gente había emigrado a la ciudad capital o a la ciudad del distrito Penonomé, se habían ido. Así que la iglesia había bajado la asistencia y muchos venían de otra comunidad llamada Candelaria. La mayoría venían de allá. Así que yo hablé con mi pastor y le dije, y he orado, he sentido esto, sacar la iglesia hacia este sector. Y el pastor me dijo, bueno, si el Señor te habló, cuenta conmigo. Solo que dinero no teníamos. Yo le planteé la situación a los hermanos. Lamentablemente a muchos de ellos no les gustó la idea. Yo los entendía perfectamente, pero era necesario hacerlo. Así que sacamos la iglesia hacia esa comunidad llamada Candelaria, que eran como una media hora caminando del lugar de Ojos de Agua. Hoy, abro un paréntesis, hoy nuevamente en Ojos de Agua se ha vuelto a levantar una nueva congregación, una nueva iglesia, gracias a Dios, por parte de una hermana a la que apreciamos, la hermana Nela, a quien le envío un saludo desde aquí. Y han vuelto a levantar una congregación allí, gloria a Dios. Pero en aquel momento creo que era lo que Dios quería, porque no había gente. Y la mayoría de la gente estaba en Candelaria. Así que saqué la iglesia para allá, pero necesitaba dinero para comprar un terreno. Y recuerdo que me acerqué en una campaña del reverendo Edwin Álvarez. Eso fue en 1991. Eso fue después de la invasión
después de la invasión de los americanos a Panamá. Y yo me acerqué a él en esa campaña y le planteé la situación y él inmediatamente me hizo un cheque con la cantidad que yo necesitaba. Fui, compré el terreno, empezamos a limpiarlo y levantamos la nueva iglesia. Así que yo vivía en Ojo de Agua, pero tenía que moverme todos los fines de semana a la Candelaria, con lluvia o sin lluvia. Y en una de esas ida y venida, porque yo vivía en Ojo de Agua, en mi libro, creo que por aquí lo tengo. ¿Dónde está el libro? Por aquí lo tengo. Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí lo tenía cerca. Aquí está. Este no es, miento. Bueno, por aquí está el libro que lo escribí no hace mucho y ya todo se vendió. Bueno, no sé dónde está el librito, por aquí lo tenía, lo estaba viendo en esto hoy casualmente. Un momento, vamos a ver si lo encuentro. Bueno, no está aquí, no, o por lo menos no lo veo, pero por aquí debe estar. Huellas en el corazón. Ahí en el libro Huellas del Corazón hablo acerca de estas experiencias. Bien, dicho esto, en uno de esos de ida y vuelta, yo venía de la iglesia, después de un culto tremendo, después del culto los hermanos me dieron de comer y a eso de las 12 de la noche yo me vine caminando, cosa que hacía siempre, sobre todo los fines de semana, porque eran los fines de semana que celebraba culto. Y venía con mi michorro y con una lámpara de mano, caminando y cantando. Y siempre cantaba este coro. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera al temor, porque Dios es amor. Y venía cantando ese coro. Y de repente yo escucho un murmullo de hombres y mujeres hablando, pero a medida que yo iba caminando, el murmullo seguía allí pegadito a mis oídos, al ladito, porque era monte y culebra, monte a la derecha y monte a la izquierda. Yo iba caminando y la gente cantando y hablando. Cantaban y hablaban. Parecía esas películas de las brujas de Salem. Y yo iba caminando, pero lo raro era que a medida que caminaba, yo escuchaba la bulla al lado de mis oídos. Y yo miraba, y cuando yo me movía hacia ese lugar, se callaban. Y cuando seguía caminando, seguían hablando. Como que hubiese una reunión de gente, pero no veía nada. Hermano, como en la ocasión anterior del testimonio que les di, la piel se me puso de gallina. Yo digo, madre mía, ¿qué es esto? Ahí yo entendí que eran brujos y brujas que estaban celebrando reuniones, porque era un lugar de brujas, de brujos. Es más, me habían hasta amenazado, me habían dicho que esa iglesia la iban a cerrar, que ellos tenían más fuerza, más poder, pero yo no creí que lo decían en serio. Y después yo me enteré cuando iba caminando que eran brujos y brujas. Y yo iba caminando, hermano, y yo iba, en el amor no hay temor. Señor, yo quería correr y yo iba caminando. Tenía que pasar por 2 ríos y los 2 ríos tenían puentes colgantes. Eran puentes larguísimos. Tenía que caminar sobre el puente moviéndome de un lugar para otro casi 50 metros. Y yo decía, Dios mío, ayúdame. Hermano, fue una experiencia bien desagradable, pero también entendí que no iba a ser la única, que también entendí que no podía echarme para atrás, que no podía, ¿cómo diríamos?, rendirme, no podía acobardarme. Y yo dije, Señor, esto va a seguir sucediendo, pero necesito que me ayude, que me dé la fuerza, no permita que me acobarde. Yo necesito tu fortaleza. Y le pedí a varios amigos que me acompañaran, pero ninguno quiso. Pero durante esos 2 años que estuve pastoreando allí, hermano, viví unas experiencias verdaderamente surrealistas. Pero Dios estuvo allí. Y cuando recuerdo todo esto, más que desanimarme e entristecerme, estando ahora acá en Bruselas como misionero, me doy cuenta de dónde Dios me sacó. Y que si Él me tiene ahora en este país, en este continente del primer mundo, donde tengo tantas cosas a mi favor, no olvido de dónde Dios me sacó. Me sacó de mi tierra para llevarme a las naciones.
Quizás Él permitió todo eso para que yo me preparara. Dios mismo me preparó, me capacitó. Y cuando recuerdo, mi fe se fortalece. Y cuando me acuesto y me vienen esos recuerdos, los disfruto, queridos hermanos. Los disfruto hasta usted no se imagina. Los disfruto, lloro, me arrodillo, le digo, Señor, gracias. Gracias porque hoy estoy aquí. Hoy estoy en este país. Estoy en la capital de la Comunidad Europea. ¿Quién se lo podía imaginar? Pero tú me preparaste. Queridos amigos, para ir finalizando, solo me queda decirles que Dios es bueno, que no nos olvidemos de las cosas que Él ha hecho. No te olvides quién eres, de dónde Él te sacó. Nunca olvides que Él fue el que te sacó y te trajo a esta nación con un propósito. Cuando recuerdes el pasado, será para bien, no para mal. Lamentablemente hay gente que se ha olvidado de Dios. Hay gente que acá, ahora, se consideran europeos, hasta se avergüenzan de sus países. Eso es muy triste. Que Dios nos ayude y tenga misericordia. Debemos recordar las cosas buenas, inclusive las cosas malas, para no volver a cometer los errores. A veces la gente es desleal, la gente es mala por naturaleza. No podemos esperar nada bueno. Inclusive aquellos que han tenido una experiencia con Dios, con Jesucristo, aún hay una naturaleza pecaminosa allí que los lleva a actuar de manera verdaderamente terrible, dañando relaciones, dañando gente, hablando cosas de las personas. Que Dios tenga misericordia. Solo me resta decirte, no te olvides de donde Dios te sacó. No te olvides que si Él te tiene acá, es con un propósito, pero jamás olvides tus raíces. Todas estas cosas, estas tres experiencias que tuve, me han ayudado a fortalecer mi fe. Ojalá que Dios nos permita volver nuevamente en un futuro a nuestra tierra y seguir sirviéndole si así el Señor lo permite. Yo me siento muy orgulloso de ser panameño, de ser ministro de Dios, de haber trabajado en esas regiones de difícil acceso. Le agradezco a Dios porque todo esto que le he comentado fueron verdades, fueron realidades, fueron experiencias. Y como le dije, lamentablemente no tengo el libro aquí. Usted puede conseguirlo en Amazon, Lágrima de Triunfo. Y ya la segunda parte ya está lista, pronto va a salir. Pero estas experiencias las comparto con ustedes porque creo que de repente les puede bendecir. Así que en una próxima ocasión seguiremos hablando un poquito más sobre algunas cosas que usted ignora de mí y de las cosas que he tenido que vivir. Así que desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica, saludos y bendiciones para todos ustedes. Y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Saludos.